Bueno, buenos días compañeros y compañeras. En primer lugar, como decía Patricia, estamos atravesando un momento político muy importante, no solo en el país, sino en el mundo entero. Yo quería solo para mencionar tres situaciones y procesos que se están llevando adelante que tienen que ver con la lucha, ¿sí?, en distintos pueblos del mundo de trabajadores, trabajadoras, y de los más castigados por este sistema. Una de ellas claramente es Palestina, ¿verdad? Una lucha de un pueblo que hace más de 7 décadas viene plantándose ante el Estado sionista de Israel y ha generado, el otro día alguien compartía, querían desaparecer a Palestina y ahora todo el mundo es Palestina, y un poco está pasando eso, porque ha tomado una fuerza impresionante la cantidad, no solo de trabajadores, trabajadoras, de científicos, de personalidades del mundo que empiezan a tomar partido y a decir Palestina tiene que ser libre del río al mar, y en ese sentido las flotillas que están hoy llevándose adelante para llegar con una ayuda humanitaria tienen un papel muy importante, porque quienes están hoy siendo parte de esa comitiva, de esa flotilla, son compañeros y compañeras que hasta están poniendo en riesgo su vida, porque las flotillas fueron bombardeadas e interceptadas para que no lleguen al lugar. Entonces, lo de Palestina es uno de los ejes centrales, digamos, de las luchas que tienen pueblos del mundo contra este sistema. La segunda es Francia. Francia hubo huelgas, segundo Francia, bien, hubo huelgas tremendas que se llevaron puesto al primer ministro de Macron, o sea, al ministro de derecha, y hoy están discutiendo cómo hacer para tener un gobierno, digamos, con grandes cambios producto de esta rebelión que ha puesto en marcha los trabajadores y trabajadoras, llevando adelante todos sus reclamos. Y el tercer, digamos, ejemplo de lucha que se está desarrollando en el mundo es Nepal. O sea, Nepal, ese pueblo que ni siquiera, digamos, lo teníamos casi en nuestro vocabulario, ha llevado adelante una lucha tremenda que terminó con ministros y, digamos, gran parte del Ejecutivo puestos contra las cuerdas, tirados al río, y otros con sus casas y propiedades quemadas, porque no solo fue que cortaron las redes y que eso hizo que ese pueblo saliese a manifestar, sino que claramente es un pueblo harto del ajuste que llevan adelante los diversos gobiernos, hartos de las faltas de libertades democráticas y hartos de que sea el Fondo Monetario Internacional el denominador común que tiene la política para todos estos países y para los ajustes que cada vez llevan a más franjas de millones y millones y millones a vivir marginados de esta sociedad. Entonces, Nepal, Francia, son los espejos en los que se tiene que mirar Argentina, porque ahora voy a adentrarme en qué está ocurriendo acá y vamos a ver que claramente estamos en una situación de una crisis espantosa de este gobierno y de una crisis económica muy grande. El gobierno nacional recibió hace una semana y media una paliza electoral muy grande que generó un tembladeral, fue un sacudón que no se esperaban. Es más, días antes de la elección, en el cierre de la campaña en Moreno, el gobierno nacional, el propio Milei, dijo: estamos en un empate técnico y muchas de las secciones se van a vestir de violeta. Bueno, ni empate técnico ni se vistieron de violeta. Hubo una diferencia electoral tremenda que fue una verdadera paliza. Y hubo un festejo en general de vastos sectores, incluida la izquierda, por la derrota que tuvo el gobierno. Porque entendemos que esa derrota electoral ha sido, digamos, un sacudón que pone en problema al gobierno para que continúe tal cual como está llevando adelante la motosierra y el ajuste contra todos y todas nosotras.
¿Por qué perdió el gobierno? En primer lugar, por el repudio a la motosierra y al ajuste que están llevando adelante, ¿verdad? Pero también perdió por el ataque a la discapacidad que están llevando adelante y el maltrato cruel que tienen con todas las personas que transitan algún tipo de discapacidad. También perdió por el ataque a la universidad pública y a la educación en general. Perdió por el ataque y el maltrato permanente que le hace a todos los jubilados, no solo teniendo jubilaciones por debajo de la pobreza y de la indigencia, sino porque todos los miércoles son el blanco de los golpes que reciben esos viejos y viejas que nos están dando un ejemplo de cómo hay que luchar y organizarse. Y por supuesto que también perdió por el ataque que viene llevando adelante a los derechos conquistados por las mujeres y por las disidencias. Y a esto se le suma el escandalete que se produjo con las coimas y con el 3% que han sido, digamos, que han dado como consecuencia toda esa situación, no solo el hartazgo, el asco, la bronca de que mientras le rompen la cabeza al jubilado, Karina se llevaba el 3%. Esto ha generado canciones que se cantan en las canchas, en los espectáculos masivos, o sea, un gran repudio popular a la política que ellos dijeron que venían a combatir toda la corruptela cuando se propusieron para gobernar. Y el Garrahan, por supuesto, muy bien, lo tengo acá señalado. También el ataque al Garrahan y a la salud pública ha sido también el voto contra este gobierno. Lamentablemente el vehículo para derrotar al gobierno que usó la gran mayoría de la población fue el PJ, ¿verdad? Que quienes estamos en esta mesa particularmente opinamos que ese voto es un voto más de lo mismo y que el PJ claramente cada vez que gobernó demostró que no resuelve ninguno de los problemas que tenemos. Y también aplica ajuste, y también paga deuda, y también no se endeuda, y también ataca a la salud, a la educación y a los jubilados. Entonces, claro está que no viene por ese lado una solución, pero la mayoría optó por ese móvil para derrotar al gobierno. El gran ganador del PJ en este marco ha sido Kicillof, que se plantó ante Cristina para decir desdoblo las elecciones y ha sido, digamos, el personaje que ya todos los medios y demás empiezan a decir es el presidencial. Ahora, eso no quita los grandes problemas que tiene el PJ, así como el gobierno nacional, la crisis interna que tiene y la crisis política y económica, el PJ también tiene una crisis desde hace muchos años que se profundiza también con este triunfo que han tenido. Porque empiezan a aparecer las diferencias. El día del festejo hubo dos festejos, el que hizo Kicillof, pero también el que hizo Cristina con su hijo en el lugar donde está detenida. Eso muestra también las diferencias que hay entre ellos, las discrepancias para volver, digamos, a imponerse en las elecciones. Lo que claramente, digamos, pone al descubierto quién ha ganado por cómo, digamos, prepararon ese escenario y demás, es quienes subieron al escenario todos los burócratas sindicales que se vienen negando a convocar a un paro nacional y un plan de lucha. O sea, todos los que hoy están negociando con el gobierno para cuidar sus privilegios, subieron al palco de Kicillof. Y claramente los que hoy, recién anoche, a altas horas, sacaron la convocatoria para la marcha en defensa de la Universidad y de la Salud. O sea, esos mismos son los aliados de Kicillof. Pero también Kicillof se prepara para ver cómo amplía su frente, porque tiene que despegarse algo de las experiencias que fueron Cristina, Massa y el propio Fernández. Entonces ya empiezan a hablar de un frente más amplio en los que quieren incorporar a algunos de los gobernadores de algunas provincias, ¿no? Como Torres, como el propio Yarlora, como el de Santa Fe, Puyaro. En este marco hay dos acciones, una que ya se dio y otra que se va a dar mañana. Una que ya se dio es la del 12. Hicimos una marcha aquí, pero esa marcha estuvo en consonancia con marchas que se dieron en distintos puntos del país, convocadas por el plenario del sindicalismo combativo, al cual Aten Capital viajó, fue parte, y también convocamos a esa acción.
Y fue una acción importante, porque fue en el medio de los vetos que largó el gobierno después de la derrota y congregó, digamos, en Cava, por ejemplo, fue una acción muy importante. El Garrahan, con su paro, fue parte de la acción del 12. Entonces, ante la inacción de la burocracia sindical, claramente hay que discutir cómo hacemos para coordinar con distintos sectores en lucha, porque con la derrota del gobierno no es que el gobierno está derrotado, su ajuste no está derrotado, o sea, el gobierno sigue. Es más, anoche en su conferencia, en su salida pública, claramente no dio un solo paso atrás en su plan económico que tiene. Planteó que el déficit cero tiene que continuar, que para eso tienen que garantizar que ningún gasto del Estado se vaya por sobre las cifras que pueden determinar, o sea, que va a continuar el ajuste en salud, continuar el ajuste en educación, los salarios por debajo de la línea de pobreza y los jubilados cascoteados. Entonces, en ese marco, claramente, quienes somos parte de un sindicalismo opositor a las burocracias sindicales, vamos a tener en esta nueva etapa que se abre de crisis del gobierno, que tener intervenciones que ayuden a la movilización para terminar con este castigo permanente que tenemos sobre nuestras espaldas quienes no generamos la crisis. Y en ese marco, lo de Neuquén, ¿verdad? Neuquén es parte de la crisis que estamos atravesando y también es parte de la disputa electoral que hay. Está Neuquinizate, digamos, haciendo su gran campaña y todas sus alianzas que tejió, incluido con el MPN, y el gobernador Figueroa no pierde oportunidad para decir que va a refundar el MPN y que él es el MPN y que va por la presidencia del partido. Pero además ha tenido la descaradez de decir públicamente que hay que homenajear a Scioli. Ya lo llevó a sus actos de campaña y de inauguración de cosas. Entonces estamos claramente hablando de un gobierno que se pinta de progre, pero sabemos todos qué significa el gobierno de Rolando Figueroa con su acuerdo con el anterior gobernador y el MPN, pero también con el asesino de Scioli, y ni que hablar del funcionario Staikos que tiene entre sus funcionarios que le organizan y le llevan adelante el gobierno. En esta situación provincial y en esta campaña que hay, los trabajadores y trabajadoras poco tenemos para, digamos, esperar de quienes están disputando. Creo que claramente se va a imponer el Neuquinizate. Están debatiendo si se impone por más de la mitad y le saca más del 50% para meter 2 de los 3 diputados, y esa es la pelea que tiene. Pero la realidad es que toda la derecha está viendo cómo se queda con esos lugares en el Congreso y en la Nación. Y en este marco se ha colado, digamos, nuestra campaña que hicimos por la reapertura de la mesa de discusión salarial. Esa campaña que empezó con la junta de firmas, con las fotos en cada escuela con el cartelito, con la presentación de las firmas con la escribana pública, pero que también, digamos, fue una campaña que tuvo mucho impulso con la enorme asamblea que hicimos y con la jornada de lucha que llevamos adelante producto de esa asamblea. Bueno, todo eso generó que hoy el gobierno y la burocracia sindical del TEP y todas las burocracias sindicales de los distintos sindicatos del Estado están discutiendo la reapertura de la mesa salarial. Y esto lo tenemos que capitalizar nosotros, porque fue producto de cada una de las acciones que llevamos adelante. Ahora, tenemos que discutir que esa mesa en octubre, después de la elección, es muy lejos. La mesa la necesitamos ahora, porque ahora no le alcanza para vivir a las maestras y a los maestros, porque ahora tenemos el ataque tremendo que significa CISO cada vez que nos saca las licencias, porque nos recortaron el régimen de licencias. Y no basta solo con eso, con decirnos que nos achican la cantidad de días, sino que si van a vernos al domicilio y no nos encontraron, nos descuentan los días. Y mucho peor, ya ahora todas las licencias son cuarto A y nos hacen agotar el cuarto A para que luego todo pase a descuento. Entonces la realidad es que nos están de poco a poco obligándonos a ir a trabajar enfermos.
Por lo tanto, la mesa de discusión salarial no solo puede discutir salario, debe discutir condiciones laborales y debe discutir cómo nos sacamos de encima ese presentismo macabro que nos han impuesto y que nos obliga a ver qué día nos tomamos para no perder esa suma, porque los salarios están por debajo de la línea de la pobreza. Ante esta situación, claramente decimos y le proponemos al plenario no solo hacer expresiones desde cada una de las escuelas, mandar un mail a la provincial diciéndole llamen a asambleas ya en toda la provincia, porque no es que van a ir a discutir lo que ellos quieran a la mesa, tenemos que discutir qué pliego vamos a llevar a ese lugar. Ellos ya están diciendo, ustedes no sé si escucharon, pero el gobierno dice tenemos los mejores sueldos del país. Y ayer salió Salazar, el representante nuestro que era hasta hace poco en el instituto, y claro, dice sí, las maestras, la que menos cobra 1 millón y un poco más. Muy por arriba de lo que cobra la media nacional. Parecía Figueroa y la ministra Barra, hablándonos. Y es un compañero que nos representa a nosotros y va a ser parte de la provincial. Entonces ese es el problema que tenemos. Que quienes cobran más de 5 o 7 millones van a ir a discutir que las maestras sigamos por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, claramente tenemos que tener posiciones por el salario, para que los aumentos sean al básico. No queremos más sumas en negro ni sumas fijas, porque eso achata la escala salarial. Ayer una maestra me decía, cobro 1.400.000, tengo 17 años, ya voy para los 18, y la maestra que recién se inicia casi no hay diferencia. Ese es el achatamiento de la escala, con sumas fijas y sumas en negro. Entonces tenemos que discutir todo. Y tenemos que discutir esencialmente que llamen ya asamblea y que la mesa la adelante. Porque hay que decirle a Figueroa que no podemos esperar hasta que él gane las elecciones o se repartan los escaños que se están repartiendo. Y otro aspecto muy importante de las condiciones laborales es la reforma educativa que está en marcha, que ahora empieza con la expresión de la mesa curricular en terciaria. Estamos escribiendo un material para que en la jornada podamos tocar todos estos temas, ¿verdad? La reforma en terciaria está tomándose con la mesa curricular que está en marcha, que muchos compañeros están participando porque opinan que ese es el lugar donde hay que ir a dar la batalla para defender los derechos conquistados. Y nosotros, aunque seamos, digamos, antipáticos, que en ese lugar no se va a conquistar ni a defender nada, porque es parte de la reforma educativa que está en marcha. En el terciario con esa mesa, en media con la que están aplicando, que está pulverizando la escuela pública, donde ya nada interesa que se enseñe y que se aprende, se transita y te entregamos un título prácticamente vacío, que no te sirve para absolutamente nada. Y por supuesto la inclusión es parte de la reforma educativa y está haciendo trizas, en primer lugar, el derecho a acceder a la educación de los chicos con discapacidad. Y por supuesto está haciendo trizas las condiciones laborales que tenemos. ¿Van a destruir la escuela especial? Algunos dicen, es mentira que va a desaparecer porque la matrícula de las escuelas especiales está creciendo y duplicándose. Y es verdad que está duplicándose, porque incluso muchos padres y madres que llevaron a escuelas comunes a sus niños están regresando porque vieron que el lugar para ellos sigue siendo la escuela especial. Ahora, esa escuela especial que está duplicada en matrícula está sin duplicarse en cantidad de escuelas y sin duplicarse en cantidad de cargos y de equipos para poder abordar cada una de las especificidades y cada una de las necesidades que tienen esos chicos y chicas con discapacidad. Entonces, digamos, claramente la reforma educativa es un abordaje que tenemos que hacer y es un ataque muy grande del gobierno para meter la reforma laboral que están pactando con las diversas conducciones sindicales. Y por último, Jardín 65. Como ustedes saben, nosotros hemos tenido posicionamiento público y hemos rechazado la presencia de la policía en ninguna institución educativa y menos para ir a arrancar a un niño de las manos de su madre. Y claro está que no solo repudiamos eso, sino que nos posicionamos por que ese niño tiene que volver a su barrio, a su casa, a su jardín, porque hoy no está yendo y nadie tampoco ha hecho la denuncia que ese niño no está escolarizado o no han hecho el pase para otro jardín y no sabemos dónde está. Y eso es muy grave.
Entonces no solo hay que tomar posicionamiento para repudiar, sino que hay que tomar posicionamiento para que la justicia actúe en connivencia de todas las denuncias que ha hecho esa madre y para la restitución del niño a su madre. Y claramente para que todo el procedimiento que se llevó adelante sea también repudiado y sea sancionado, porque no podemos dejar como una cuestión que ocurrió y que puede ocurrir en otro lugar. Nunca más policías en las escuelas y menos para arrancar niños y niñas o jóvenes y llevárselos como se los llevaron secuestrados. Bueno, nada más por el momento. Esperamos que tengamos un debate importante porque bueno, hemos dado un informe político que tiene muchas aristas y seguramente muchas preocupaciones cotidianas en cada una de las escuelas.